historia de la matemática escolar, en historia de las matemáticas colombianas, ¿de acuerdo? Entonces, si uno quisiera abreviar, digamos, este tipo de evento, uno dice, pues si yo quiero abreviar la historia de las matemáticas colombianas, se reduce a matemáticas e ingeniería. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué se da este tipo de cosas. La historia de la matemática colombiana, como le comenté anteriormente, tiene una serie de etapas, las cuales son la época colonial, los primeros años de la República, los primeros intentos de formalización de estudios en matemáticas y ciencias naturales, la fundación del Colegio Militar, la fundación de la Universidad Nacional de Colombia, la primera mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX y los comienzos del siglo XXI. Entonces, una muestra de ello, voy a hacer una muestra de todo ese esquema y después voy a tratar de profundizar algunas partes de esa cuestión para después contestar a mi pregunta inicial, si la Universidad Pedagógica tuvo participación en la historia de las materias colombianas. Entonces, una muestra de ello se encuentra en Francisco José de Caldas, que conocido también como el Sabio de Caldas. Este nace en Popayán y estudia bajo José Félix Restrepo, el cual él inculca en el seminario de allá la aritmética de los griegos, la geometría de Euclides, la astronomía ptolomeica y la teología y filosofía. En ese entonces, antes, ya ahorita explico lo de la astronomía ptolomeica, ¿sí? Tenían estos conceptos, digamos, para nosotros ya un poco obsoletos, ¿cierto? Pero en ese entonces pues era lo que había. Él después llega a sus 18 años a Santa Fe de Bogotá a estudiar en el Colegio del Rosario, donde se gradúa de abogado, porque que en este colegio es el Colegio Mayor del Rosario, pero después se vuelve a Universidad del Rosario. Aquí en esta universidad pues se junta, él es partícipe de las conferencias que hace José Celestino Mutis y digamos que Caldas se vuelve un hombre muy autodidacta y esto le permite pues ser miembro de la expedición botánica que ejecuta Mutis y a partir de todo lo que trabajó con Mutis y todo su trabajo autodidacta se le puede considerar, según Poveda, como el primer matemático colombiano. Pero este matemático es en términos pitagóricos, es decir, que él concebía la ciencia como una forma de vida, a mi modo de ver, ¿cierto? Y esto se debe a que pues él dejó pues gran legado, como ustedes lo pueden aquí leer, algunas de sus memorias. Entonces digamos que este legado que propone Caldas es un compromiso al servicio de Colombia. Otra muestra de esta historia de las matemáticas colombianas es de Felipe Vergara Caicedo, que también es estudiante de José Celestino Mutis, el cual hace la primera producción, según nos reporta Poveda, de los primeros libros de historia de matemáticas aquí en Bogotá, aquí en Colombia, en español, ¿sí? Y los que habían en ese entonces. Otra muestra también es el señor Lino de Pombo O'Donnell, quien es pues conocido, pues conocemos nosotros al hijo que es, él es el papá de Rafael Pombo, Lino de Pombo, pues él hace un trabajo sobre aritmética y álgebra, pero esto es una consecuencia de la escuela militar de que él va a formar, ya ahorita comento eso, y a la cual pues también estuvo inspirado en los libros de Lacroix. Entonces, de la vida de Pombo podemos conocer también que estudia en el Colegio Mayor del Rosario, es alumno directo del Sabio Caldas, entra a la Academia del Ejército de Alcalá de Henares, porque como él era alumno de Caldas, en ese entonces la revolución, pues él se fue con Caldas a hacer revolución y entonces lo cogen preso y entonces pues la ventaja de estar, digamos, tener familiares que como que tienen pues digamos privilegios como sus contactos, lo salvan del fusilamiento y entonces él se va a la Escuela de Ejército de Alcalá de Henares y después allá se forma y después viaja a París y hace contacto con Aimé Bergeron. Después funda con el general Mosquera el Colegio Militar. ¿Sí? De ese legado del Colegio Militar también surge Indalcio Olíbano, que es uno de los primeros ingenieros colombianos que es egresado de allá, donde él tiene un tratado de álgebra, ¿sí? Que en este tratado es el primer tratado que trabajamos, que se tiene historia con antelación a la crisis de los fundamentos de la matemática, donde él pues trata de trabajar, digamos, la cuestión de los
de los números inconmensurables, pues tratar de trabajar a darle cabida a los números reales, ¿sí? Digamos que aquí no es una teoría completa, sin embargo, pues es, digamos, uno de los libros que surgen y y D'Alessio Líbano es también, pues, uno de los precursores también de este movimiento de la fundamentación, de la aritmetización de la matemática. También, pues, después de esto, de esta crisis, pues, y mucho tiempo después viene Julio Garavito Armero, que él es, digamos, el que lleva, digamos, el nombre de Colombia a grandes escalas, tanto así que él tiene, pues, dos cráteres, digamos, hay un cráter de la Luna, si no estoy mal, que tiene el nombre de él, debido a su trabajo en matemáticas, y como ustedes pueden ver también, hay partes de la representación del billete de 20.000, ¿cierto? Hay partes de geometría porque él también trató de cuestionar el quinto postulado de Euclides y, digamos, el trabajo de Garavito se puede apreciar, digamos, de manera espectacular en el libro de la profesora Clarelina Sánchez de los ingenieros matemáticos. Ahí está el trabajo de la tesis de grado y es un trabajo muy espectacular. De ahí después surge, momentos después viene la llegada del profesor Carlo Ferici, que es una de las personas que contribuye al movimiento moderno de las matemáticas colombianas, ¿sí? Y Yuta Keuchi. Con Yuta Keuchi, pues digamos, ahí digamos es el impacto, digamos, ya moderno que nosotros tenemos más cercano. Entonces, con Yuta Keuchi se trata de transmitir las matemáticas a todos los lados. La historia de él es espectacular. Él funda la revista Matemática Universitaria y daba copias de esta matemática que él traía, ¿cierto? Pues a todos los lugares del país. Y digamos, es un esfuerzo y es una de las personas que contribuyó significativamente a la divulgación de la matemática aquí en Colombia gracias a él. Bueno, la matemática moderna llega en ese entonces también a la par y se celebra en 1956 el primer seminario colombiano de enseñanza de la matemática a nivel preuniversitario. Concluyen aquí que la principal falla de la enseñanza de las matemáticas en el país se debe a la deficiente preparación de los profesores en matemáticas, en conocimientos matemáticos, pero sin excluir las deficiencias en formación pedagógica. Es decir, que aquí se están empezando, digamos, a ver estudios, a preocuparse también cómo es la preparación de los profesores de matemáticas respecto a ello. Bueno, una muestra de ello, pues aquí está 5 años después, viene von Neumann y está aquí, esta foto es tomada de una conferencia que le hacen en la Universidad de los Andes y el movimiento burbaquista que también viene, viene en esa época también. Entonces, ¿cómo surge todo esto? O sea, qué interesante es ver todo este trasfondo, todo este contraste y cómo surge esto. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo llegan las matemáticas de Colombia? ¿Qué había antes? Entonces, la época colonial, ¿qué tenemos de ahí? Entonces, como sabemos, nosotros fuimos colonizados y entonces la historia reconoce que estábamos atrasados culturalmente. Sin embargo, los mayas allá estaban, pues, digamos, muy avanzados, ¿cierto? Sin embargo, en esta colonización, ellos, digamos, afortunadamente, pongo entre comillas, trajeron sacerdotes con la misión de evangelizar a los indígenas, es decir, tratar de convertirlos. Luego de esta época de colonización, los españoles pues traen a los jesuitas, los dominicanos, los franciscanos, y aquí un dato importante y es que viene la Universidad de Santo Tomás, la primera en Colombia, traída por los dominicanos, donde se vienen a traer los números naturales, ¿sí? Donde viene y surge la noción de número natural, digamos, traída de allá de España, ¿cierto? Y se hace el sistema ptolomeico. Recuerden que yo anteriormente comentaba que Caldas tuvo contacto con el sistema ptolomeico y es debido a, digamos, esta herencia que nos dejan, digamos, de la colonización y se hace, digamos, la introducción a la aritmética. También viene el Colegio San Mayor de Bartolomé y la Universidad Javeriana que la traen los jesuitas. Y viene pues también el surgimiento de las primeras letras. ¿Sí? La primera, una desgracia, como lo plasmo yo, es que en ese entonces, cuando llegan los españoles a colonizarnos, en ese entonces pues estaba la monarquía y todavía pues actualmente está trabajando, actualmente pues se mantiene, sin embargo pues ya no tiene la misma influencia que tenía antes, y esta monarquía era influida pues por los principios del credo, ¿cierto? Entonces, como pues el conocimiento ha sido como un poco visto como perverso en la iglesia en ese entonces, la iglesia saca a los que hacían, digamos, conocimiento en España, que estos eran, pues, digamos, los judíos y los árabes, ¿sí?
Esto, pues, por eso es que, digamos, los colonizadores no tenían, digamos, aportes matemáticos ingeniosos de ese momento, porque, pues, ya los españoles, pues, se quedaron con lo que había y dejaron a los judíos y a los árabes fuera del terreno de eh, aportes significativos a la historia. Estos conocimientos que traen ellos son náutica marina, logística militar, el fisco, comercio y trata de esclavos, porque como venían a colonizar, pues estos son los conocimientos que traen los colonizadores. Una evidencia de ello es que pues, nos preguntábamos cómo se formaban los ingenieros españoles. Entonces ellos empezaban a estudiar a la edad de los 16 o 17 años, ¿sí? Y después avanzaban al cargo de cadete y los capitanes eran los que los supervisan. En estos ingenieros españoles que venían también, ¿sí? Eh, tenían estudios académicos de matemática, geometría y astronomía, entre otras, porque pues tenían que tener la parte información militar, la aritmética, pues que estaba ahí, pues estaba en términos de como los habían sacado los, españoles, los árabes, entonces los españoles, entonces quedó donde estaba Fibonacci más o menos, ¿sí? Y pues digamos que la lógica que se daba en ese entonces, que era la geometría, se daba como un curso de lógica también, era en el sentido aristotélico. Sin embargo, evidencia de los ingenieros españoles, pues tenemos pues también esta evidencia que nos queda de ese recuerdo y es los monumentos de Cartagena, ¿sí? Las murallas de Cartagena. Que ahí vemos que son ingenieros muy espectacularmente trabajados, no como los actuales, pero trabajan muy bien. ¿Qué viene después? Entonces, como aquí también se formaron algunos de estos personajes, de estas personas, y el primero en instaurar este tipo de academia la propone Juan Herrera Sotomayor, ¿sí? Es el primero que propone una academia, es decir, un instituto dedicado a la enseñanza de la matemática en América Oriental a principios del siglo XVIII, ¿sí? Esta es la primera academia, inclusive tenemos la fortuna de que la primera academia en América Oriental quedó aquí y estaba en Cartagena, ¿sí? Porque como estaban allá con las murallas haciendo el trabajo de colonización, de fortificación de murallas. Entonces, en esta academia, este programa de estudios duraba 3 años y que tenía pues conocimiento, contenidos de aritmética, álgebra, trigonometría y geometría. Y aquí pues viene una parte viene un personaje que llama Julián Torres Peña, que es egresado de esta academia, y su maestro es el ingeniero Bernardo Danillo, que fue encargado de España a instruir en esta escuela de Soto Mayor. ¿Qué viene después? Lo más importante es lo que viene, que es la llegada de José Celestino Mutis, que es cuando vienen la entrada de las primeras matemáticas más desarrolladas que habían. ¿Sí? Este propone la enseñanza de las matemáticas como medio para llegar a la filosofía en el Colegio Mayor del Rosario, es decir, entra al Colegio Mayor del Rosario que ya estaba en ese entonces. Eso lo hace en 1762. ¿Qué pasa? Usualmente decimos que la historia de las matemáticas en Colombia, ¿sí? Comienza según cuando José Celestino Mutis hace la inauguración de la Cátedra de Matemáticas en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en Santa Fe, Bogotá, ¿sí? Que era el capital en ese entonces era Granada, pero que Nueva Granada era en ese entonces Colombia. Eso lo hizo el 13 de marzo de 1762. Este entusiasmo mostrado por los criollos por el aprendizaje, porque como él empezó a hacer la expedición botánica, entonces se reunía pues con los esclavos, entonces los esclavos pues viendo que él tenía este tipo de conocimiento, le dijeron que le enseñaran, entonces eso lo motivó pues a continuar, ¿cierto? Con el título de la cátedra hasta su muerte, ¿sí? En ese entonces, pues ya cuando ustedes vieron, teníamos conceptos de matemáticas, pues viejos como el sistema ptolomeico, ¿cierto? Porque para ese entonces la corona, ¿cierto? Le convenía, pues digamos, a los criollos mantener el estado de ignorancia y pues digamos, la corona pues veía que las operaciones aritméticas eran como subversivas porque los criollos al ver que pueden tener poder sobre ellos, se les pueden revelar, ¿cierto? Entonces, digamos que por eso Mutis y sus sucesores tratan de mejorar la educación en ciencias en nuestro país y esto es algo que realmente nos ha marcado durante mucho tiempo y eso hace parte de nuestra historia. Pero ese trabajo que hace Mutis fue gracias también a la reforma que propone Francisco Antonio Moreno Díez Candón, sí, que se conoce como la primera reforma educativa, en la cual consistía en estandarizar la educación a nivel de los colegios de San Bartolomé y Rosario, porque, digamos,
en estos colegios, pues digamos, mantienen un nivel de matemáticas un poco muy avanzado, entonces querían como estandarizar. La idea es como tratar de estandarizar en todos los lados que la educación fuera de esa manera. Y entonces esta estandarización consiste y el lema de la reforma es que la idea era promover ciencias útiles y esta reforma fue aprobada el 12 de septiembre de 1774 y como consecuencia pues vemos que el plan de estudios de Moreno y Escandón consideró la educación como una función del Estado. Determinó que la enseñanza de la primaria debe ser gratuita y la superior debe estar bajo inspección oficial del gobierno. Nadie en ese entonces puede abrir escuelas sin ser previamente examinado y aprobado. Igualmente preconizó la libertad de investigación y emancipó las inteligencias al miedo de pensar, es decir, que alentaba a la gente a que pensaran. ¿Sí? Los textos que trae José Celestino Mutis son algunos de los cuales pues se destaca que él enseñaba lógica con el libro de Fortunato de Brescia, los documentos de Christian Wolff y los de Benito Bales. Y digamos, en particular los de Christian Wolff, lo que trataban es que eran textos que fueron textos que fueron usados por Kant, es decir, que hubo mucha influencia en entonces por Christian Wolff en la época de Kant, y digamos que su trabajo también fue inspiró a Bacon y a Newton, ¿sí? Y estos textos, pues digamos, tenían la figura de ser, de formar la gente del pueblo, es decir, llevarla el colegio al pueblo como una escuela popular, más o menos es lo que se puede entender ahí. Sin embargo, mucho tiempo después, en ese entonces, cuando estaba José Celestino Mutis y ya después, por problemas de siempre, hay cierres y la matemática pues cesó un poco ahí. Y después viene, es que Ospina, el presidente Ospina, y trata, digamos, de formar, digamos, una facultad. Digamos, él quiere tratar de llevar las ciencias otra vez, a darle como un estilo de vida de la ciencia. Sin embargo, este era, digamos, el plan de estudios que tenían propuesto ellos, ¿cierto? En el cual se inspiró, digamos, el general Mosquera, que después fue el presidente, ¿cierto? Y forma el colegio militar el 2 de enero de 1848, gracias a, pues, a Lino de Pombo, ¿cierto? Y este tenía la intención de formar nuevos oficiales e ingenieros civiles, ¿sí? Y de aquí pues surgen los primeros ingenieros colombianos. Este colegio tuvo la duración de 6 años antes de conflictos sociales, fue cerrado y después volvió a abrirse, ¿sí? Siempre los problemas son cerrados por problemas políticos. Como ustedes saben, en esa época siempre era el pan de cada día las guerras. Luego, ¿qué pasa? Este colegio tiene algo importante y es que muestra que hace valer la matemática como algo fundamental en la formación de ingenieros, es decir, que esta, digamos, matemática que ellos instauran, ¿cierto? Es, digamos, una matemática un poco ya reducente, pero que trata como mejorar de pronto lo que nos había dejado un poco el trabajo que había dejado en pausa José Celestino Mutis, que ha dejado hasta ahí, ¿sí? Entonces, como Lino de Pombo se contacta en París con Aimé Bergeron, ¿cierto? Este es el que dicta, según los documentos que hay, dicta el primer curso de cálculo diferencial en el país. Es decir, aquí ya se dicta el primer curso de cálculo diferencial en el país y eso sucedió en la Escuela de Ingeniería, en la Escuela Militar de Mosquera, ¿sí? Ahora, eh, voy a dar un salto en el tiempo, ¿sí? Porque eh, efectivamente ahí, digamos, ahí hay un lapso en donde se cierra la escuela y por problemas eh, digamos, de políticos, se vuelve a abrir y con problemas de los ingenieros que entonces se funda la Universidad Nacional. Sin embargo, vamos a hablar de Pumarejo, que es, digamos, el que hace con su plan de gobierno lo que se conoce como Revolución en Marcha, ¿sí? Entonces el plan de gobierno de Pumarejo y él cuando pues obviamente es presidente, él reforma la Universidad Nacional de Colombia que ya existía, del cual pues obviamente es egresado Garavito, ¿cierto? Y esta ley del 68 de 1935 es la que le da la autonomía universitaria a la Universidad Nacional de Colombia, ¿sí? Y
en esta también, como reformas también que surgen ahí, se crea la Escuela Normal Superior. La Escuela Normal Superior resulta que surge ahí de la Universidad Nacional, sin embargo, como siempre, por problemas políticos, se tiene que, digamos, se parte otra vez, ¿cierto? Y viene la Facultad de Ciencias, y entonces digamos, se divide y queda pues la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional, la Facultad de Ciencias de Educación de Tunja, que después se convierte en la UPTC, y el Instituto Pedagógico Señoritas de Bogotá. ¿Sí? Eh, eh, este, eh, este establecimiento, lo que tenía, el deber que había, ¿cierto? Era pues preparar profesores en todos los niveles de enseñanza al mismo tiempo, pues tenía un centro de formación de investigadores, es decir, que los profesores que están allá pues eran investigadores y todo el tiempo tenían que estar investigando en cómo mejorar la enseñanza. Ahora voy a tratar un poco la biografía de Carlos Federici, porque pues digamos él es quien pues digamos va a ser uno de los protagonistas acá también. Entonces Carlos Federici nace en Italia en 1906 y muere en Colombia el 15 de enero de 2005. ¿Sí? Él se contacta, digamos, ya estando allá en Génova, allá en Italia, él se contacta ya con el cónsul de Colombia y el cónsul de Colombia, pues ellos charlan y, Ahorita te lo y entonces a partir de esa charla lo convocan, lo invitan a la Universidad de Colombia, donde pues él llega el 8 de abril de 1948, ¿cierto? Y después de hechos ocurridos del día al siguiente, que ya sabemos cuáles son, ¿cierto? Entonces solamente pudo presentarse en la Nacional 5 días después de la fecha. 5 semanas después, pero imagínate, el evento fue tan fuerte que solamente pudo presentar 5 semanas después. Él se viene y se queda, ¿cierto? Y en 1951, él hace él dicta un curso de cálculo vectorial para la Escuela Normal Superior, ¿sí? En ese entonces, ¿sí? Y a partir de ahí, pues digamos, muchos se han formado ahí como ingenieros y licenciados de matemáticas, cuando ahí con la Universidad Nacional, esa cuestión. Después de esa ruptura de la escuela, de la institución de pedagogía de señoritas de Bogotá, pues surge pues lo que conocemos como la Universidad Pedagógica Nacional, ¿cierto? Y ahí pues estaba el Centro de Investigaciones de Matemáticas, se crea ahí, San Francisca Radke, que era la presidencia entonces digamos, la rectora del colegio, de la universidad, ¿cierto? De ese momento el instituto, ya tiene contactos pues, con la Universidad Nacional y pues se contacta con el profesor Carlos Federici y hacen, digamos, forman el Centro de Investigación de Matemáticas ahí en esa parte, ¿cierto? Y este centro de investigación tenía como objetivo orientar al país sobre la manera de enseñar matemáticas a niveles de elemental y medio, ¿cierto? Fruto de eso, ¿cierto? Salen los libros de lecciones de matemáticas para grado sexto en autoría del profesor Arturo Camargo y del profesor Hernando Castillo, ¿sí? Y lecciones de cálculo 1 también surge también de eso como una forma como uno de los resultados de ahí de este centro de investigaciones. Y finalmente viene lo que nos convoca hoy y es el surgimiento de la licenciatura, ¿sí? El surgimiento de la licenciatura en matemáticas nace en 1969 bajo la dirección de Carlos Federici. Mucho tiempo después de que el centro de investigaciones, pues digamos, se transforma, digamos, en la licenciatura, ¿sí? Y eso es lo que nosotros nos convoca hoy a celebrar, digamos, los 50 años, ¿cierto? De por qué se celebran los 50 años de la licenciatura, ¿de acuerdo? De esos 50 años, actualmente, ¿qué nos queda? Actualmente nos queda, digamos, nuestros profesores actuales, ¿cierto? Estos son, digamos, han quedado nuestros profesores, que son una parte de la comunidad del DMA, ¿cierto? Es una parte, no es toda, ¿cierto? Porque efectivamente, pues, hacen falta los estudiantes, que somos nosotros, y pues que aquí no aparezco yo, pero aquí se va a aparecer yo, ¿cierto? Entonces, eso era, digamos, la charla y por qué era necesario, digamos, divulgar esta conferencia, ¿cierto? Y pues yo hago esta conferencia como, digamos,
una forma de agradecimiento a mis profesores, a mis maestros y a los antecesores de ellos por estos 50 años, ¿cierto? Y que han sido dedicados a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, ¿sí? Y pues vuelvo y recalco la motivación, ¿cierto? Porque cuando somos jóvenes no nos preocupamos por dejar huellas de nuestras acciones, porque generalmente no tenemos conciencia acerca de lo que pueden significar dichas experiencias para orientar las actividades futuras. Es decir, esta frase lo que quiere decir es que nosotros hacemos parte de la historia y hacemos historia, ¿sí? Entonces, el DMA ha hecho historia gracias a Carlos Federici y gracias a los profesores Hernando Castillo y Arturo Camargo. Entonces, a ellos es que, digamos, ellos son, digamos, la parte fuerte para poder vincular y dar respuesta a mi inquietud sobre por qué la Universidad Pedagógica Nacional hace parte de la historia de las matemáticas colombianas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y y ya, esa era toda la ponencia. Entonces, muchas gracias a ustedes por escucharme y no olviden lavarse las manos, estar atentos a las cuestiones sanitarias, cuídense de ustedes mucho y muchas gracias. Y esta es la referencia respecto a todo lo que se ha hablado aquí en estas referencias. Ustedes pueden, digamos, encontrar gran parte de los eventos que salté por encima, ¿cierto? Como lo es el movimiento burbaquista y como lo es el movimiento digamos, la América, que denomina el profesor Castro Iván Chadid en el libro Pasado, Presente y Futuro del Cálculo en Colombia, la americación de Colombia, o sea, traer los libros gringos, matemáticos a Colombia, digamos que eso generó también choques entre los estudiantes y eso es una parte también importante sobre la historia de las materias colombianas, pero que está claramente mejor expuesto en el libro. O sea, digamos, las fuentes son más confiables que las citen, que las ustedes las busquen. ¿De acuerdo? Y en el simposio que propone el profesor Carlos Arboleda, Carlos Arboleda, ¿cierto? Este simposio que se puede encontrar aquí vía online, afortunadamente. Ahí está también desglosado gran parte de lo que se ha explicado y se muestra, digamos, el surgimiento de la Universidad Nacional y cómo los quiebres que existieron con los ingenieros egresados del Colegio Militar cuando, pues, digamos, ellos tienen dos perspectivas de ver la matemática, la cual, pues, es que la matemática es, digamos, teórica y los otros proponen que no, que es ser práctica. Y este tipo de debates, de discusiones, pues, generan la escuela, surge de ahí la escuela de Ingeniería de Julio Jaramillo y, pues, digamos, lo que queda de la Facultad de las Matemáticas, de las Ciencias de las Matemáticas, allí en la Universidad Nacional de Colombia. Y bueno, y el libro del profesor Poveda, pues es un libro pues muy importante porque narra gran parte de lo que omití claramente sobre, pues digamos, estos momentos y, y pues digamos que muchas de las partes sintéticas están encontradas en los artículos de la profesora Clara Elena Sánchez y del profesor Víctor Alvis. Y pues con eso me despido. Muchas gracias. Bueno, agradezcamos a José Luis por esta maravillosa presentación. A continuación todavía nos quedan aproximadamente 6 minutos por si alguien quiere realizarle alguna pregunta a José Luis. Por el chat yo les voy a dejar el link para la asistencia de esta ponencia. Agradezco a todos que por favor ingresen y pues llenen este formulario. Y los invito a participar en nuestras próximas conferencias. Muchas gracias. No, no, no. Ofrezco disculpas por los que encontraron interferencia por el micrófono, pero no tengo más medios para comunicarme por ahora. Qué pena con ustedes. Estamos escasos de recursos. John quiere. Gracias, profe.
Exactamente, nosotros somos parte de la historia, haremos parte y somos parte. Muchas gracias, profesora Yaira, por ese mensaje muy gentil de tu parte. Y bueno, Compañero José Luis, buenas tardes. ¿con quién habló? Luis Eduardo Tavera, estudiante pregado de la licenciatura. ¿Qué más, Luis Eduardo? ¿Cómo está? Sígame, ¿qué pregunta? Bien, sí, señor. De antemano agradecerle este espacio, ha sido bastante enriquecedor. Y mi pregunta, porque tengo un poco la duda, es si cuando se refiere a Ospina Rodríguez es a este presidente Emiliano, que fue estadista. Es- sí, que estuve estudios en estadística y pues me pareció bastante relevante la posición de este personaje, porque también trae un papel fundamental con traer, no recuerdo si es el sistema decimal o de medidas que se tenía en Estados Unidos. Entonces, quisiera saber si de pronto tiene alguna información a la mano que pueda referirse acerca de este espacio. Sí, efectivamente es Mariano Espina Rodríguez. ¿Sí? Sí, Mariano, qué pena. Gracias. Sí, él efectivamente pues es el que propone, pero digamos, él hace parte, digamos, del preámbulo que hace la Escuela de Ingeniería de Militares de General Mosquera. Sí, efectivamente, creo que estamos hablando del mismo. Y pues digamos, yo considero que tú podrías tener más información de tu inquietud en el libro del profesor Gabriel Poveda. Ahí está muy claramente, se nombra y digamos en la geografía está nombrado, pero él es digamos, el quien pues digamos trae este tipo de cosas también, aunque digamos el pensum que hace la Escuela de Ingenieros digo, de Militares de Mosquera, pues digamos, basados, pues digamos, del resultado de ahí, es el libro del profesor álgebra de Lino de Pombo y digamos que el Lino de Pombo construye, pues digamos, basados en su experiencia con Jaime Bergerón también, el currículo de esta escuela, de este colegio militar y, y también él fue pues influenciado por los libros de la Croix. Los libros de la Croix, pues digamos, también tienen este tipo de información sobre el sistema de numeración, este tipo de cosas. Diga, los libros de la Croix son 4, no son solamente uno, son 4 tomos y cada tomo pues tiene su información pues bastante eh, digamos, sustancial. Algún tomo trata de trigonometría, otro trata de geometría, aritmética, están separados. Sin embargo, la invitación más que eso es a mirar que hay gran parte de la educación universitaria. Sin embargo, nosotros como educadores es mirar si realmente hay una historia de nosotros como profesor. Aquí ya no una participación de nosotros, pero muy pequeña. Considero que de pronto la educación a nivel escolar hace falta, porque eso también es una parte de nuestro legado como educadores de matemáticas y a mi modo de ver, esto es lo que nos hace a nosotros dignificar la profesión como educadores matemáticos. Es decir, nosotros no solamente somos personas que nos hemos graduado con un título y no somos partícipes de la historia, sino también tenemos que ser conscientes de que nosotros también hacemos historia. Nosotros como profesores podemos, ¿qué tal que en un futuro seamos profesores de algún innovador en matemáticas? Y eso pues contribuirá también a la historia de las matemáticas colombianas. Muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud? Se alcanzaron las preguntas. No pensé que no. Bueno, no siento más, ya la reunión está a punto de acabar. Quiero agradecer a todos los participantes por haber llegado a esta conferencia, a José Luis por darnos ese recorrido histórico que pues muchos no conocíamos. Quiero invitarlos a todos a que participemos a las siguientes conferencias y estar atentos a nuestras redes sociales, ahí publicaremos nuestros cronogramas. Y si alguien Muchas gracias, quiere, Alejandro. si alguien, de nada, José Luis. Si alguien quiere pues, ver un recuento de lo que pasó en esta conferencia, en YouTube vamos a estar subiendo las grabaciones de todas las conferencias para los que se perdieron conferencias que estaban en este mismo horario. Bueno, a todos de nuevo muchas gracias y hasta luego. Gracias, profesor Rubén.